Hola, en este video vamos a comenzar con una práctica de reconocimiento y enumeración de recursos de red utilizando la herramienta Nmap. Como Nmap es una herramienta muy extensa, voy a dividir la práctica en varias partes. Esta, que es la primera, la vamos a enfocar en la tarea de especificar un objetivo. Pero además de especificar un objetivo, en los siguientes videos también vamos a realizar tareas para el descubrimiento de recursos dentro de los hosts que ya fueron especificados. Vamos a hacer operaciones con los puertos y finalmente también el descubrimiento de versiones de aplicación y versiones de sistema operativo. Es decir, qué aplicaciones de software se están ejecutando, cuáles son sus versiones y la versión del sistema operativo que está en ejecución en un determinado host. Antes de pasar a la consola propiamente, a través de este diagrama voy a hacer una pequeña descripción de qué es y para qué sirve Nmap. Nmap esencialmente es una herramienta de tipo escáner de puertos. Permite realizar tareas de reconocimiento y enumeración de recursos de red. Entre esas tareas de reconocimiento y enumeración, podríamos nosotros a través de Nmap determinar el estatus de los puertos de red, pudiendo ser abierto, cerrado o filtrado. ¿Cuál es la diferencia? Un puerto que se encuentra abierto significa que está activo y a la escucha de peticiones por parte de los clientes. Es decir, tiene instalada y en ejecución una aplicación de red o un servicio de red que se asocia a un determinado puerto. Un puerto que está cerrado es aquel que no tiene asociada ninguna aplicación o servicio de red y en consecuencia no está activo y rechaza por defecto todas las peticiones que se le hagan a ese servicio o a ese puerto. Y un puerto que se encuentra filtrado hace referencia a que ese puerto en particular, esa aplicación o servicio en particular, está siendo gestionada a través de reglas de firewall. Es decir, que va a aceptar, rechazar o eliminar cualquier petición en función de las reglas que tenga definidas ese puerto o esa aplicación o servicio a través del firewall. Otra actividad que se puede hacer con Nmap es recabar información útil a nivel de capa 2 o a nivel de capa 3. Si se refiere a capa 2, entonces se trata de direcciones MAC, un escaneo a través de direcciones MAC. En cambio, si es capa 3, el escaneo se realiza a través de direcciones IP. Una cuarta actividad es el descubrimiento de versiones tanto de sistema operativo como de aplicaciones de software que se encuentran en ejecución. En la práctica nos vamos a enfocar en estos 4 elementos de aquí. Sin embargo, Nmap, como dije, es una herramienta muy completa, muy robusta, muy extensa y tiene, además de estas funciones básicas para el descubrimiento y enumeración, tiene una serie de funciones avanzadas, entre las cuales se destaca la ejecución de scripts personalizados o bien scripts que se pueden descargar desde la página oficial de Nmap y nos ayudan a automatizar o a realizar tareas en particular. Y la otra es que posee un conjunto de banderas o parámetros que nos van a permitir realizar un escaneo de tal manera que ese escaneo no sea detectado o identificado por los dispositivos de seguridad perimetral. Es decir, nos van a permitir evadir o saltar la seguridad del firewall, del IDS o del IPS. La práctica, ¿en qué va a consistir? Esencialmente es esto. Tenemos por aquí 3 máquinas virtuales. Una que es la que ejecuta Kali Linux y la herramienta Nmap. Una segunda máquina virtual que va a funcionar como cliente basado en Linux con un CentOS 7. Y un tercer cliente, y un segundo cliente, perdón, una tercera máquina virtual que va a ser un cliente en Windows. Y lo que vamos a hacer, entre otras cosas, pues va a ser identificar el segmento de red, especificar un objetivo. Vamos a realizar un escaneo a nivel de red, es decir, escanear toda una red completa, exclusiones a nivel de red o a partir de un rango. Si escaneamos una red completa o un rango de nodos, podríamos excluir determinados nodos en particular. También podríamos hacer esto como pasarle un archivo de texto como entrada de datos al Nmap para que lo procese y que ese archivo de texto contenga un conjunto de direcciones IP que el Nmap deba analizar. También vamos a hacer el descubrimiento de los hosts activos, cuáles están activos y cuáles no, dentro de un segmento de red. Vamos a realizar un escaneo sin dejar rastro, que esto también se le conoce como un escaneo pasivo.
porque no hace mucho ruido a nivel de red, no genera mucho tráfico, latencia o ralentización de servicios. Eso es el escaneo pasivo. Vamos a ver con qué banderas, con qué parámetros se puede realizar un escaneo pasivo, a manera de que no deje rastro. También un escaneo rápido, un escaneo extendido o profundo, que este es lo contrario del anterior. En este caso, el escaneo profundo o extendido sí va a generar mucho tráfico, sí va a generar latencia y en consecuencia le permite al administrador de la red darse cuenta de que alguien está realizando un escaneo o enumeración. Y también vamos a realizar la detección de versiones de aplicaciones de software y de sistema operativo. Ahora sí, vamos a pasar a la práctica. Bueno, lo primero voy a mostrar la versión de Kali Linux lsb-release -a. Kali versión 2020.4. Me parece que es la más actual hasta este momento. Voy a limpiar la pantalla y para comenzar con la práctica, yo ya tengo aquí este archivito. Como suelo hacerlo normalmente, pues voy copiando y pegando los comandos para evitar cometer errores de dedo y que se pueda prestar a confusiones o que no se entienda con claridad lo que voy haciendo. Y en todo momento pues trato de explicar cada uno de los comandos que se van copiando, ¿no? Bueno, va a estar dividido en varias partes, como dije, la práctica. Esta que es la primera, vamos a enfocarnos en especificar un objetivo para proceder con la enumeración o el reconocimiento. Lo primero que vamos a hacer es consultar la ayuda del nmap, y para esto vamos a utilizar este comando, nmap --help. Es bueno siempre conocer un poco o revisar un poco la ayuda de una herramienta antes de empezar a utilizarla. Ahí está. Es el comando nmap --help. Y aquí nos dice, pues, todas las banderas, todos los parámetros que podemos usar. Si quisiéramos algo más específico y para no ver todo el contenido de la ayuda, lo que vamos a hacer es esto. Por ejemplo, si yo quiero saber para qué me sirve el parámetro IL, haríamos lo siguiente: nmap -help, le voy a pasar una tubería, grep, y aquí la cadena que quiero buscar, IL. Y aquí está. Este parámetro en particular, aquí me dice para qué se utiliza, ¿no? Este es el parámetro que se utiliza para pasarle un archivo de texto como entrada de datos al nmap, a manera de lista. Import list, creo que significa. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente paso. Vamos a validar las direcciones IP de los nodos con los que vamos a trabajar. En primer lugar, la dirección IP de la máquina con Kali, ifconfig, y aquí la tengo, ¿no? La IP del equipo Kali es la 192.168.100.122. Ahora me voy al equipo con CentOS, IP ADDR. En el caso de CentOS, la dirección IP del equipo es 192.168.100.126 con máscara de 24 bits, igual que el anterior. En el caso del equipo Windows, vamos a ver aquí, vamos al símbolo del sistema y digitamos el comando ipconfig. Y aquí está, la dirección IP 192.168.100.130. Ya con esta información podemos comenzar a trabajar. Voy a limpiar aquí en la máquina con Kali. Ahora, muy importante también,
Les mencioné yo en la breve explicación teórica que existe una manera para realizar escaneo pasivo y que no sea detectable por los dispositivos de seguridad. Vamos a revisar la ayuda a ver qué nos dice acerca de este parámetro de aquí, el parámetro SYN. Todos los escaneos que se hagan de manera pasiva se les conoce o se les denomina como escaneos de tipo SYN. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es eso del SYN? Ok. Nmap -help tubería, le decimos grep para que busque. ¿Y qué es lo que quiero que busque? La cadena SYN. Y aquí está. Aquí me dice que los parámetros PS, PA, PU, PY se utilizan para hacer listar los puertos a través del protocolo TCP. Y vean aquí, Sync Acknowledge. Esto tiene que ver con un concepto de redes que se le conoce como el saludo de 3 vías. Y para puertos de tipo UDP utiliza descubrimiento con SCTP. Básicamente lo que hace referencia a todo esto es que donde quiera que se realicen estos parámetros, por ejemplo, que se utilicen los parámetros S minúscula, S mayúscula, donde quiera que vean una S minúscula, eso significa que es un escaneo pasivo, que no va a dejar rastro, y donde quiera que veamos una P mayúscula, hace referencia a un listado de puertos. Estos dos conceptos los vamos a usar mucho a lo largo de la práctica, porque pues de preferencia se pretende que nuestros escaneos sean pasivos. Pero ¿qué significa eso del saludo de 3 vías o cómo funciona el escaneo pasivo para que el firewall o el IDS o el IPS no detecten el trabajo de reconocimiento y enumeración? Vamos a regresar aquí a la presentación, una última lámina. Básicamente el concepto nos dice que la manera de funcionar es el cliente le va a hacer una petición al servidor y para hacer esa petición el cliente lo que hace es envía un paquete de tipo SYN, sincronización. El servidor le responde al, al cliente y le envía de vuelta su paquete SYN con un paquete de tipo ACK, que es Acknowledge o reconocimiento. Y una vez que el cliente recibe el SYN ACK, que esto es como el acuse de recibo de parte del servidor hacia el cliente de que ya recibió la petición, entonces el cliente en un tercer paso le envía un paquete ACK al servidor. O sea, el cliente también acusa de recibido la respuesta del servidor y finalmente ya con esos 3 pasos o con esas 3 vías se establece la conexión. Lo que hace Nmap para que el escaneo no sea detectable es que en lugar de utilizar las 3 vías, el Nmap se queda aquí, en el segundo paso. Simplemente el cliente va a solicitar o va a enviar un paquete SYN al servidor, el servidor le responde con un acuse de recibo, pero el cliente ya no vuelve a acusar de recibido, ya no le acusa de recibido al servidor. Por lo tanto, en lugar de ser un saludo de 3 vías, es un saludo simplemente de 2 vías. Y con esto, con el hecho de que el cliente ya no emita un paquete ACK como acuse de recibo, eso hace que los dispositivos de seguridad ya no puedan identificar esa conexión, porque en realidad la conexión nunca se ha establecido. Bueno, vamos a regresar a la práctica. Ahora, voy a crear una carpeta aquí que se va a llamar práctica Nmap. ¿Por qué? Porque la mayoría de las, bueno, además de realizar los escaneos, lo que vamos a hacer es que vamos a redireccionar la salida de un escaneo a un archivo de texto. Esto lo hago nada más como para ejemplificar una forma en cómo podríamos tener un poco más organizado todos los resultados de la tarea de reconocimiento y enumeración. Entonces, primero nos posicionamos o averiguamos en qué ruta nos encontramos, en el directorio raíz root, y aquí dentro de esta voy a hacer un mkdir práctica nmap.
Ahí está. Y para no tener que estar poniendo la ruta absoluta cada vez, me voy a cambiar a la carpeta en cuestión, a la carpeta práctica Nmap, y algunos de los escaneos que hagamos los vamos a redireccionar a un archivo de texto, y ese archivo de texto se va a almacenar aquí. Bueno, comenzamos. Vamos a identificar la dirección IP de la máquina con Kali, eso ya lo hicimos. Dijimos que la dirección IP de la máquina Kali era 192.168.100.122. ¿Cómo? Con el comando ifconf. Ahora, vamos a empezar a escanear la máquina con Kali. Si queremos escanear nuestro equipo en el que estamos trabajando, en el que se está ejecutando Nmap, lo podemos hacer de tres maneras. O con Nmap localhost, o Nmap y la dirección IP 127.0.0.1, que hace referencia a localhost, o si no directamente con Nmap y la dirección IP, que sería esta. No importa, de cualquiera de las tres maneras va a dar el mismo resultado. Nmap 127.0.0.1. Vamos a esperar un momento y aquí nos dice que este equipo en particular solamente tiene abierto el puerto SSH, el puerto 22 para conexiones remotas. Listo. Ese fue nuestro primer objetivo. Ahora, vamos a escanear una red completa y aquí vamos a empezar a descubrir direcciones IP de otros equipos. Y para eso utilizamos este comando. Nmap 192.168.100.0 diagonal 24. ¿Por qué 100.0? Porque la dirección IP .0 es la dirección de red. La dirección de la red que representa la red completa. Ahí está. Esto de aquí se lo vamos a quitar. No lo necesitamos. Nmap 192.168.100.0/24 para escanear la red completa. Y ahí está. Vemos que el resultado del escaneo me dice que encontró este host 192.168.100.1, que es la puerta de enlace del proveedor de internet con estos puertos abiertos y esta dirección MAC, y es un equipo de tipo Huawei. Incluso aquí ya me está diciendo un dato relevante, que es la marca. Ahora 192.168.100.3 parece que es mi celular. ¿Cómo lo sé? Porque es un equipo Samsung Electronics, es mi teléfono celular. No tiene ningún puerto abierto. Me dice que de todos los 1000 puertos más conocidos, todos están cerrados, y me da la dirección MAC del dispositivo móvil. Ahora, la siguiente, 192.168.100.124. Y aquí sí me dice en los puertos que tiene activos, el estatus, los puertos que identificó, el estatus de esos puertos y el servicio asociado a cada uno, ¿no? Puerto 135, el 443. Esta computadora, esta IP 124, es la máquina host, la máquina anfitrión donde estoy desplegando las máquinas virtuales. La siguiente, aquí ya me dice la 192, 168, 126. Me dice todos los puertos que están abiertos. En este caso tengo el FTP, SSH, el HTTP, HTTPS y el MySQL. Y aquí está, ¿no? Me dice que es VMware, o sea, es una de las máquinas virtuales
que si no me equivoco es la máquina con CentOS. Más adelante lo vamos a averiguar. Y finalmente la 130, que tiene estos puertos abiertos, también es una máquina virtual. Y aquí vean, esta que es la 192, 168, 122, que es la máquina con Kali, aquí no me está diciendo que se está ejecutando sobre una máquina virtual, aunque en realidad así es, ¿no? Aquí no lo está detectando porque pues es la máquina, a pesar de que es una máquina virtual, digamos que es el servidor de Nmap, ¿no? Bueno, ya hicimos ese primer reconocimiento. Este es un reconocimiento a nivel de red completa. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo, pero ahora vamos a redireccionar la salida a un archivo de texto. Recuerden que yo ya me encuentro posicionado en la carpeta raíz, root y práctica nmap. Entonces, lo que voy a hacer es, para redireccionar la salida, voy a poner la instrucción. Es que esta terminal de Kali completa todo, pero bueno. Nmap 192, 168, 100.0, espacio, el signo de mayor que, y un espacio más, y ahora scan, red completa, .txt. Esperamos a que termine. Y ahora sí, ls. Voy a hacer un cat, scan, red completa. Y aquí tengo el mismo resultado para analizarlo posteriormente. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a escanear un rango de direcciones IP. En este caso lo que voy a hacer es nmap, la dirección IP inicial del rango, 192.168.100.125, y la final va a ser la 130, guión 130. Ahí está. Vamos a copiar y la pegamos aquí. Igual voy a redireccionar el resultado con el símbolo mayor que, espacio, scan, rango IP, punto txt. Y ahora lo vemos con el cat. Y aquí únicamente me identificó el host con la IP 126 y la 130. No me identificó ni la 122, ni la 1, ni la .3, que sí las identificó con el escaneo de la red completa. Ahí está. Siguiente ejercicio. Vamos a escanear objetivos específicos y vamos a redireccionar el resultado. Para ello, la sintaxis es nmap, espacio, el objetivo número 1, el objetivo número 2, espacio, el objetivo 3, espacio, objetivo 4, espacio, objetivo n. En particular, los objetivos se pueden indicar a través de las direcciones IP. En este caso, bueno, para que se vea un poco diferente, voy a cambiar aquí para que no me dé el mismo resultado que el anterior. Voy a poner el 124, que es la máquina anfitrión, y la 130. Entonces, nmap, dirección IP del objetivo 1, 192.168.100.124, un espacio, y la dirección IP del siguiente objetivo, que es la 192.168.100.130. Veamos.
Vamos aquí. Y para redireccionar, mayor que, scan, específico, .txt. Y aquí lo revisamos con el comando cat, scan, específico.txt. Y aquí lo vemos, únicamente me está enumerando la computadora con la dirección IP 124, sus puertos abiertos, el protocolo que ejecutan esos puertos, su estatus y el servicio asociado. Y acá la 130, ¿no? Que es la máquina que utiliza Windows. Ok, vamos al siguiente comando. Podemos hacer una exclusión, excluir los hosts específicos dentro de un rango de direcciones IP y lo vamos a redireccionar. Para esto, la sintaxis es nmap, vamos a poner la dirección IP inicial del rango 192.168.100.100, un guión, la dirección IP final del rango, que en este caso va a ser la 130, espacio, doble guión, y el parámetro exclude. Excluye, ¿cuál va a excluir dentro de ese rango? La 192, 168, 130, porque ya la tenemos acá, este comando de aquí. Entonces vamos a ejecutar este comando para escanear un rango de direcciones IP y excluir un nodo en particular. Aquí está, copiar y pegar. Igualmente redireccionamos la salida a un archivo de texto mayor que scan exclusión .txt. Entonces me va a detectar la 122, la 124 y la 126, si no estoy equivocado. Aquí un cat scan exclusión. Aquí está. La 124, la 126 y por último la 122. Si se fijan, el resultado es básicamente lo mismo. Aquí de lo que se trata es de trabajar con los rangos o con direcciones IP en específica. Se trata de la especificación de objetivos en particular, ya sea a través de un rango o a través de una red completa o de un único host en específico o a través de la exclusión dentro de un rango. Si se fijan, en realidad el resultado sigue siendo el mismo. Vamos a limpiar la pantalla aquí. Siguiente ejercicio, escanear a partir de una lista creada desde un archivo de texto y redireccionar. Bien, para este ejemplo lo primero que vamos a hacer es crear la lista dentro de nuestra carpeta práctica nmap. Vamos a crear con el comando touch el archivo lista.txt. Le doy un ls y aquí está, lista.txt. Lo voy a abrir con el comando bin lista.txt. El modo inserción. ¿Y qué es lo que voy a colocar? Pues únicamente la lista de direcciones IP que yo desee que yo quiera que nmap revise, que escanee a través del nmap. 192, 168, 100.126, 192.168, 100.130. Vamos a poner otra más al principio. 192.68.100.124. Únicamente las direcciones IP, no hay que ponerle absolutamente nada más. Ahí están las tres. Guardamos los cambios. Y ahora sí, vamos a ejecutar el comando para escanear a partir de una lista desde un archivo de texto. Y el comando en cuestión es el siguiente:
nmap, el parámetro I latina minúscula L mayúscula, que significa import list. Después le pasamos el archivo, el nombre del archivo, el archivo origen o el archivo lista. Y la siguiente parte es el mayor que y el nombre del archivo hacia donde queremos redireccionar. Entonces aquí el archivo se llama lista.txt. Vamos a copiar este comando, así como está. nmap -i minúscula L mayúscula espacio el archivo origen o el archivo lista, donde se encuentra la lista de direcciones IP, lista.txt, y la siguiente parte, mayor que, y el nombre del archivo hacia donde queremos redireccionar. Lo vamos a dejar así como scan lista.txt. Copiamos y lo pegamos aquí. Y ahora hacemos un cat. Scan lista. Y ahí está, únicamente las que yo especifiqué. La 126, la 130 y por acá la 124. Ahí están las tres direcciones IP que se encuentran en el archivo lista. Limpiamos la pantalla. Y el último ejercicio de esta primera parte es excluir hosts específicos dentro de un rango a partir de un archivo. Ok, es parecido a este, pero aquí lo que indicamos es parecido a este comando. La diferencia es que aquí con el exclude lo que indicamos es la dirección IP específica de un objetivo. En este caso, con el exclude file vamos a indicar una lista de objetivos que se van a excluir. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a escanear la red completa y vamos a excluir las 3 IPs que ya tenemos en el que ya se analizaron con el comando anterior. Entonces vamos a crear nuestro archivo excluidos.txt, comando touch excluidos.txt, bin excluidos.txt para editarlo, y vamos a agregar las direcciones IP que ya teníamos en el ejercicio anterior: 192, 168.100.124, 192, 168, 100, 126, 192, 168, 100.130. Listo. Veamos la pantalla. Y ahora sí vamos a copiar el comando. Aquí está mi archivo excluidos. Voy a limpiar la pantalla. Pegamos. Parece que no se copió bien. Y si no, pues lo vamos a escribir a mano. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer este comando? Nmap escanea la red completa 192, 168, 100.0 barra 24, pero exclude file excluye
todo lo que se encuentra en el archivo excluidos.txt y la salida de esa ejecución del comando que la redireccione a un segundo archivo que se va a llamar scan excluidos.txt. Eso es lo que hace este comando. Dice que falló. Me parece que es... A ver, entonces aquí vamos a cambiar un parámetro. En lugar de decirle la red completa, vamos a hacer es... Ahí está. Es que no lo había reconocido. Tenía mal el guión. Nmap escanea la red completa 192.168.100.0/24 y excluye todo lo que se encuentre en el archivo que se llame excluidos.txt y el resultado que lo redireccione a un segundo archivo con el nombre scan excluidos.txt. El error era que estaba mal colocado el guión. Este era un guión un poquito más largo, incluso por eso es que no me lo resaltaba en morado. Si yo se lo quito, por ejemplo, aquí, no lo detecta como parámetro válido. Si le pongo el guión normal, ya me lo detectó. Entonces, el problema ahí en esa instrucción era el guión, que era un guión pues diferente. Ahí está. Cat scan excluidos. Y aquí está. Me detectó la dirección IP 100.1, la 100.3 y la 100.122. Es decir, excluyó las que ya teníamos, que ya habíamos analizado con el comando anterior. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de este video. En la siguiente lo que vamos a ver es trabajar con el descubrimiento de host. Ya se especificaron los objetivos. En el siguiente video vamos a hacer el descubrimiento de host. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.